Hola, retomamos la clase a distancia del temario del curso Teoría Política 2. Vamos a empezar con John Locke en esta breve introducción de unos cuantos minutos. Como saben, yo les he recomendado que revisaran el capítulo de la historia de la filosofía de Joseph Cropsey y de Leo Strauss. Esa historia de la filosofía simpática se publicó el año que yo nací y sigue guardando una impresionante actualidad. En mis años de formación de la licenciatura, mis maestros, uno de ellos está justamente atrás en la fotografía, el sacerdote Ignacio Yacuría. Mis maestros de filosofía nos hacían leer los autores en directo y detestaban los manuales. Y yo creo que tenían toda la razón del mundo. No hay nada que pueda sustituir el contacto directo con un autor. Sin embargo, cuando es un manual tan bien hecho y cuando es cada autor contenido en esa historia de la filosofía tratado con tanto rigor y con tanta claridad, pues considero que podemos incurrir en el pequeño pecadillo de apoyarnos. Entonces, el próximo capítulo pienso dedicarlo a Locke por Goldwyn, así le voy a titular. Robert A. Goldwyn es el autor que escribe el capítulo sobre John Locke. Y como saben, pues John Locke es padre de una corriente intelectual muy poderosa que es el liberalismo. Y conviene mucho pues ir a las fuentes y comprender un poco a este autor. Como saben, John Locke nació en una familia modesta, bueno, más bien de clase media para la época, ¿no? Ni tan modesta, digamos. Bueno, pues su papá le proporcionó la mejor educación posible para la época, así que el joven John Locke recibió una muy sólida formación en Aristóteles y en escolástica, que era lo usual de aquella época. Pero ya que maduró y creció un poco, el propio Locke encontró su camino en los estudios de medicina y fue médico, fue doctor. Es decir, le impregnó en él un espíritu empirista, experimental, con las características de la época, que también definen la obra de John Locke. Bueno, en este curso de filosofía política, pues evidentemente lo que nos ocupa, nos va a ocupar a partir de la segunda clase ya en forma que vamos a preparar, pues será revisar los capítulos de una parte sustantiva de el famoso segundo tratado sobre el gobierno civil, que constituye sin duda una de las más grandes obras de la filosofía política. John Locke estuvo involucrado en la actividad política, a pesar de llevar una vida muy discreta, muy disciplinada, muy austera. Sí anduvo, para decirlo con un lenguaje que ustedes entenderán, alumnas y alumnos, metido en la grilla de la época. Y sería alguien que tomó partido y bando por, digamos, para nuestros estándares, el lado progresista de la confrontación. Es decir, John Locke fue antimonárquico y fuertemente influenciado por su papá, apostó por la defensa de un gobierno representativo y por afirmar que la soberanía radica en el pueblo. Dos ideas que para la época y su raíz antimonárquica, dos ideas que son para su época profundamente radicales y revolucionarias. Y bueno, pues estuvo alrededor de hombres
activos en la vida política, John Locke, de nobles progresistas, vivió el exilio, tuvo experiencia diplomática, un poco el estilo de Maquiavelo. El contraste entre Hobbes y Locke es sustantivo. Y bueno, para entrar de forma directa a la exposición de la obra completa que Robert Goodwin hace de John Locke, solo quisiera comentar desde dónde yo me acerco a John Locke. Cuando yo tenía la edad de ustedes, estudiantes, tomé un curso de John Locke con un profesor, aún está vivo, que recuerdo que me formó mucho, Héctor Samur, que tenía y tiene aún el buen Héctor Samur, una formación marxista muy buena, y sí nos dio una mirada de John Locke sesgada completamente. John Locke como el gran ideólogo del mercado, como el gran ideólogo del capitalismo, como el autor, ¿cómo decirlo? Alguien capaz de hacer una profunda alquimia en su pensamiento y ser el autor de una especie de individualismo posesivo, radical, que va a justificar el predominio de la propiedad privada, el predominio moral, el predominio ético, no solo pragmático, de la propiedad privada. Y pues yo crecí con ese Locke, que en realidad es el Locke de Macpherson, el autor Macpherson, y es una especie de Locke satanizado, por así decirlo, y es el Locke que todos los que teníamos nuestro corazón a la izquierda, pues comulgamos. Yo sigo pensando que sí, que Locke es un pensador controvertido, pero también pienso que es un pensador genial. Cualquier liberal de corazón discrepará de esta interpretación de Macpherson y verá en Locke pues algo muy distinto, ¿no? El gran teórico que justifica la división de poderes, el contrapeso al poder absoluto. En este sentido es claramente un anti-Hobbes. John Locke, y bueno, con el tiempo y que uno se va haciendo viejo, cada vez uno descubre que la versión de Macpherson de John Locke, por más atractiva que sea, quizás merece ser reconsiderada y reevaluada, y que quizás sí se le hace más justicia, quizás sí, eso decídanlo ustedes, se le hace más justicia a John Locke que los liberales más ortodoxos defienden, ¿no? Es decir, como alguien obsesionado, profundamente preocupado por la condición de igualdad humana y de libertad humana, y como lo que hace que un liberal sea un liberal, ¿no? Alguien que sospecha de la concentración del poder y que justifica y legitima la capacidad de resistencia y de rebelión de los ciudadanos frente a un poder no legítimo y absoluto. A lo largo de su vida, si siguen ustedes ocupándose de estos temas, pues yo confío en que tomen ustedes no lo que este profesor piensa, sino lo que ustedes lleguen a concluir, cuál de los John Locke les resulta para ustedes atractivo. Cierro aquí entonces esta breve introducción para ir avanzando sucesivamente en las próximas clases dedicadas al estudio de el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, nacido en 1632 y muerto a los 73 años en 1704. Gracias, alumnos y alumnas.